sin lugar a duda, el desarrollo, o sea, el sector primario es uno de los motores de desarrollo para el vecino continente africano, ¿no? Yo creo que eso pocos lo dudan. El Cabildo de Tenerife hace ya muchos años, siendo consciente de esta realidad y de las posibilidades que teníamos de convertirnos en actores, yo creo que relevantes en ese desarrollo, de contribuir de esa manera al desarrollo económico, pues nos pusimos a trabajar. Yo hace muchos años ya que tuve la oportunidad de viajar a Cabo Verde dentro de una primera misión, que desde el primer momento identificó las enormes posibilidades que en materia de valorización del medio rural tenía el vecino país, con una clara influencia en este caso pues de la metrópoli portuguesa, que nos permitió detectar pues muchísimas similitudes, ¿no?, en los cultivos con Canarias, y que lógicamente encontramos muchísimas posibilidades de colaboración, ¿no? Bastantes años después nos desplazamos a Senegal, también ahí identificamos algunas importantes oportunidades de mejora en las que nosotros podíamos colaborar, varios proyectos como el proyecto Ganáfrica en materia de desarrollo ganadero, el propio proyecto BITIS en el que hemos incorporado a Cabo Verde, o quizás la más reciente colaboración que a través de la empresa Cultesa hemos tenido en la transferencia de tecnología del cultivo in vitro, en este caso para reducir la dependencia energética del país africano, de Senegal, con el cultivo masivo de la Jatropha curcas, que es una planta productora utilizable para producción de biocombustibles. Curiosamente, ese proyecto nace de una conversación del entonces presidente de Senegal, el señor Ouade, con el presidente del Cabildo, en el que le da 2 semillas que el presidente del Cabildo pues nunca había visto. Dice, mira, esto es una planta que se llama Jatropha curcas y es la planta que nosotros hemos elegido pues para reducir nuestra dependencia energética. Sé que hay muchas opciones en estos momentos en el mercado, pues que prácticamente cada país o cada empresa vende la suya. Nosotros tenemos clara que esta es nuestra decisión. Bueno, pues a la vuelta de ese viaje, pues Ricardo Melchor me dio las 2 semillitas y dice, José Joaquín, infórmate de todo esto, ¿no? Pusimos a trabajar al equipo de Cultesa y, bueno, pues fruto de ese encuentro casi casual entre el presidente del Gobierno de Senegal y el presidente del Cabildo de Tenerife, pues surgió todo un proyecto de transferencia tecnológica a partir de la empresa Cultesa, ¿no? Por tanto, ya hay una tradición muy arraigada en el Cabildo de Tenerife que en estos momentos se instrumentaliza a través del área de acción exterior, ¿no? Queremos seguir trabajando, ¿no? Y claramente creo que podemos aportar mucho, pero es que además de un diagnóstico que hacemos de la situación actual de la agricultura en el vecino continente, pues identificamos varios desafíos que compartimos, ¿no?, y a lo que nosotros hemos ya plantado cara, ¿no? El primero, sin lugar a dudas, es reducir la dependencia. En el caso de Senegal hablábamos de la dependencia energética, pero hay todavía algo más grave, que es la dependencia alimentaria, ¿no? Se nos llena la boca a veces hablando de soberanía alimentaria, que es un término que a mí personalmente reconozco que me cautiva y hasta me emociona, pero analicemos luego qué políticas desarrollamos de las administraciones para reducir el nivel de dependencia y para realmente hacer soberano al territorio pues de qué tipo de política alimentaria quiere llevar a cabo, ¿no? Y no cabe duda que si somos dependientes en Canarias, África lo es aún más si cabe, ¿no? Por tanto, el desafío de reducir la dependencia alimentaria es un desafío claro y clave al que yo creo que el Cabildo de Tenerife puede contribuir, ¿no? El continente africano es un continente con una pirámide poblacional lógica, en el que la base de población joven es una base sólida y, por tanto, tiene el claro desafío de articular un relevo generacional, ¿no? O sea, los jóvenes están llamados a ser los auténticos actores, ¿no?, de ese desarrollo agrario. De hecho, el país de Senegal, cuando nosotros acudimos allí, tenía un plan que era el plan REVA, que era precisamente un plan de vuelta a la agricultura, intentando traer pues esos jóvenes que perdían muchas veces su vida o la arriesgaban en los cayucos, ¿no? Porque realmente el futuro es de ellos, ¿no?, de la gente más joven, ¿no? Por consiguiente, el relevo generacional es otro de los desafíos. Sin lugar a dudas, el mismo desafío que tiene Tenerife y Canarias en estos momentos si queremos que la agricultura tenga futuro, ¿no? Y luego, sin lugar a dudas, el más importante es la generación de riqueza, ¿no? Gran parte de la riqueza que cabe esperar en los próximos años de los países africanos, por lo menos de la zona más cercana a nosotros, pues está necesariamente en la agricultura, ¿no? Por tanto,
son países ávidos de transferencia en la forma de trabajar nuestra, transferencia también de tecnología. Creo que tenemos mucho que enseñar y también mucho que aprender, ¿no? Pues de ahí la importancia que nuestra política de gobierno le estamos dando desde el Cabildo de Tenerife, ¿no? Hasta el punto de crear un área específica para la acción exterior, perfectamente coordinada, como no puede ser de otra manera, con las áreas correspondientes, en mi caso, lógicamente, con el área de agricultura, y queremos seguir trabajando en este sentido. Pero queremos ahora incorporar un nuevo enfoque, una nueva perspectiva, que es el enfoque agroecológico, ¿no? Es cierto que solo llevamos 2 años en el plan de trabajo del Cabildo de Tenerife con un claro enfoque agroecológico, o sea, el enfoque, digamos, de la agricultura más sostenible. Habrá quien piense que hemos tardado mucho en hacerlo, pero bueno, yo creo que se ha hecho por convicción, no porque estuviera de moda, ¿no? Creemos de verdad en que ese es el enfoque que hay que darle a la agricultura y por consiguiente creo que también podemos aportar mucho en ello. Y yo creo que lo realmente enriquecedor de los coloquios que hoy vamos a celebrar es que esto no va a ser una vendida de moto del Cabildo de Tenerife. El Cabildo de Tenerife ha hecho cosas y yo creo que no podemos negarlo. Pero en estos momentos hay muchas personas y muchas entidades que están haciendo cosas interesantes que es bueno contrastar, ¿no? Y en ese caso, bueno, pues permítame que yo me refiera particularmente al caso de la Red Canaria de Semillas, ¿no? Que yo creo que, no por la amistad con Toni, pero es cierto que es una labor, yo creo que interesante, que seguramente a muchos lo ha hecho reflexionar, ¿no? Sobre el enfoque, posiblemente un enfoque que contradiga la manera de trabajar que tienen otros, ¿no? A la hora de enfocar la agricultura. Es un enfoque muy interesante, que yo creo que encaja perfectamente con el futuro de la agricultura en África, ¿no? Yo creo que lo que vamos a escuchar hoy, bueno, pues yo creo que va a ser un contraste de opiniones, que confío en que sea enriquecedor. Espero que también lo que aporte el Cabildo de Tenerife también lo sea, como no puede ser de otra manera, y viene a marcar una línea de trabajo que es la línea del área de acción exterior del proyecto África es más, ¿no? El Cabildo de Tenerife es consciente de que África tiene muchísimo potencial, que hemos perdido muchísimo tiempo seguramente en incorporarnos a ese desarrollo, en el que yo creo que Canarias también tiene mucho que ganar. Aquí no hablamos de caridad, no hablamos solo de solidaridad, yo creo que hablamos incluso de potenciación de la economía canaria, porque tenemos también mucho que ganar con el desarrollo del vecino continente. Y bueno, pues confío en que, al igual que está ocurriendo y que va a ocurrir con el resto de coloquios, pues con estos coloquios que hoy celebramos sobre agroecología, pues todos ganemos un poco, ¿no? Muchísimas gracias al Cabildo y por poder aportar como organización un pequeño grano de arena. Sabéis que el CERAI es la única organización que hay en España que plantea la cooperación exclusivamente en temas de agricultura y exclusivamente en temas de agricultura con una visión agroecológica. El poder estar hoy aquí, el que hayáis contado con nosotros, para nosotros es un honor, porque desde hace poco tiempo tenemos una implicación fuerte con Canarias, ¿no? Sabéis que ya está terminando el primer curso de agroecología, desarrollo rural y cooperación, que empezamos un poco pues con el miedo de saber cómo iba esto a funcionar en Canarias, ¿no? Muchas veces desde la península nos planteamos cómo va a pasar en Canarias, ¿no? Y nos hemos encontrado con la sorpresa tenemos 5 cursos con la Universidad de Granada, de Madrid, de Valencia, de Zaragoza y con la de La Laguna, que el que mejor está funcionando es en Canarias, pero con mucha diferencia de los demás. Hoy hemos estado planteando este mismo tema para el año que viene con la Universidad de Las Palmas, y nuestra implicación con Canarias pues, es total. Es total en 2 sentidos. En el sentido de que encontramos que hablar de agroecología aquí en las islas parece como si ya hubiera muchísimo trabajo hecho por mucha gente y resuenan las palabras, no tienes que empezar de cero. Y eso es muy importante. Y lo segundo es que nosotros tenemos importantes proyectos de cooperación.
a pesar de la situación difícil, ¿no?, que atraviesa el país y a pesar de todas las limitaciones que hay en todos los sectores, también en cooperación. Tenemos proyectos con Senegal y tenemos proyectos con Cabo Verde. Para poder desarrollar esos proyectos necesitamos la visión canaria, la visión desde la agricultura canaria, la cosmovisión canaria. ¿Por qué? Pues porque, bueno, en Cabo Verde, donde está Alberto, no lo veo, pero está allí en la esquina. Pues bueno, cuando nosotros llegamos a Cabo Verde nos encontramos que ya estaba allí un canario peleando, ¿no?, con estos temas, ¿no? Y en Senegal exactamente igual. Y como decía el consejero, yo creo que no tenemos que ser remilgados, por lo menos como organización no lo somos. A nosotros no nos gusta hacer prejuicios de casi nada, porque los prejuicios suelen estar todos, ¿no?, casi siempre fundamentados, necesitan ignorancia. Nosotros no nos gusta ser remilgados. Creemos que la cooperación con todos estos países es necesaria y se puede en doble sentido. Nosotros aportamos, pero ellos también nos aportan. Es compatible la solidaridad con los aspectos empresariales. Es decir, estamos en el mundo, ¿no? Como dice mi hijo, el cielo hay que construirlo en la tierra, y en la tierra tiene sus normas. Muchas veces cuando hablamos de empresa, ¿no?, dentro del CERAI, parece que es como una palabra maldita, ¿no? Y una cosa es una multinacional que va en muchos casos a arrasar las culturas locales, y otra cosa es una empresa pequeña, familiar, que va a establecer vínculos, que se va a ver un enriquecimiento mutuo, es decir, que todo el mundo va a ganar, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante el poder trabajar con Canarias y poder trabajar desde Canarias. He sido agricultor durante 12, 14 años en Andalucía, y allí pues pude acumular bastante experiencia para poder después transmitir y seguir aprendiendo de la gente de mi país, de Marruecos, y de colaborar e intercambiar cosas para construir, ¿no? Entonces, este movimiento de agroecología en Marruecos tiene su semilla, la semilla de esas iniciativas tuvieron lugar en un encuentro organizado por ecofeministas a mediados de los años 2000 en Tarudant. Este encuentro se llamaba Los caminos de la alianza entre mujeres de Oriente y mujeres de Occidente. Ahí invitaron al señor Rabí, y entonces fue como una especie de catarsis, y ahí empezaron... Vale. Sí, bueno, que Pierre Rabhi es un hombre que nació en el sur de Argelia, y a finales de los años 50, a principios de los años 60, se fue a vivir a Francia, pero en ruptura con el sistema de la industria, de ese dinamismo que hubo en Europa occidental. Pues este hombre promocionó una vuelta al campo con una sencillez en la forma de vivir y en la forma de respetar y de sentir el ambiente. Es uno de los pilares de la agroecología mundial, es un filósofo y humanista que promocionó y que dio lugar a este movimiento mundial de agroecología. Y entonces, bueno, este hombre con estas ecofeministas, mujeres ya mayores y muy sensibles, pues empezaron ciclos de charlas, de sensibilización a la agroecología, y poquito a poco surgió también la idea de montar al Ard ul Insania, que es un terre humanisme de Marruecos. Es una organización propia de Marruecos, pero con vínculos en Francia y en otros países. Entonces ahí empezaron a montar una formación de animadores y de formadores en agroecología, y entonces pues con ese grupo
de formadores que cada uno vivía en un lugar de Marruecos, empezaron a tejer una especie de red de agroecología. Bueno, pues entonces ahí empezó a surgir esa necesidad de organizarse en red nacional, promoviendo una serie de iniciativas. Bueno, por suerte, yo volví a Marruecos en 2009 y pude trabajar en el CIPA, que es el Centro de Iniciativas de Prácticas Agroecológicas. En una zona desértica, pues ahí es un centro de formación donde se practica, se transmite, se apoya iniciativas y se trabaja toda la temática de la regeneración de los suelos y de la autonomía alimentaria a través de la agroecología. Se puede ver aquí en la foto precedente el estado del entorno y cómo ya pudo evolucionar a través de toda una serie de técnicas agroecológicas que dan un montón de respuesta a la crisis del campesinado ahí en Marruecos, ¿no? Bueno, pues también se trabaja todo lo que son infraestructuras ecológicas, bueno, como se pueden ver ahí en las fotos, aljibes, recuperación de agua, bueno, ya después todo lo que es temática de compostaje, también dentro de esa organización de Ardul Insanía, pues organizamos talleres técnicos con técnicas asequibles a los campesinos y con una valoración de los recursos locales para poder sustituir todo lo que son fitosanitarios industriales por fitosanitarios elaborados por los propios agricultores, ¿no? Todo lo que trataremos a lo mejor en el segundo taller, pues es todo un cauce de reflexión y de puesta en marcha y de eficiencia de estos recursos, ¿no? Bueno, también charlas ecológicas, tanto en el campo que con todos los sectores de la sociedad, que sean gente, que sean intelectuales o gente de alto nivel económico como campesinos, pues vamos difundiendo esas prácticas, esta filosofía, esta visión holística, ¿no? No solo de la agricultura en el mundo rural, sino que también tocamos muchísimo el tema de la agricultura urbana, huertos urbanos, huertos compartidos y todo eso. Bueno, entonces un montón de cosas. También hacemos concepción y montaje de fincas agroecológicas y vamos apoyando a las personas que tienen esa visión y que las quieren poner en marcha. Bueno, dos palabras para concluir, porque bueno, que hay mucho que decir. Bueno, entonces este RIAM, la Red de Iniciativas Agroecológicas en Marruecos, agrega, por supuesto, no solo esta organización Terhumanisme, agrega a muchos actores comprometidos con la agroecología y tiene toda una serie de ejes de trabajo, tanto como la apicultura, el tema de la semilla. También tenemos un tema importantísimo que es la certificación participativa, una especie de labelización llevada a cabo por los actores del sector y bueno, también lo que es agricultura urbana, permacultura y una serie de cosas así. Tenemos una pequeña asociación que nos constituimos en el 96, sin ninguna tradición asociativa, porque antes de los años 90 era prohibido asociarse en Marruecos, o solamente se permitían las asociaciones afines. Entonces, en los años 90 pues, hubo una especie de una apertura tímida hacia la democracia, pues ahí pudimos constituirnos los ecologistas, las asociaciones de derechos humanos, las feministas. Entonces empezamos desde digamos, sin ninguna tradición, estamos aprendiendo sobre la marcha. Y las áreas de trabajo en cuales estamos implicados, el tema de los bosques, porque es una zona de alta montaña donde estamos ubicados y tenemos tenemos muchos problemas de deforestación y de pérdida de biodiversidad ligada básicamente a la cultura de cannabis, que somos el primer productor del mundo de cannabis. Es un monocultivo más que la cebada. Y entonces, imaginaros los daños
nosotros no tenemos nada que ver, nada en contra de la planta, solamente que se permite cultivarla en las zonas de alta montaña donde tenemos los últimos reservorios de bosque original de un árbol endémico de Marruecos y de Argelia, que es el cedro del Atlántico, el cedro que es un endemismo de Marruecos y Argelia. Hay otras especies de cedro, pero no son de la misma especie. Entonces eso tiene muchos efectos sobre la biodiversidad y sobre la contaminación, porque se usa mucho pesticida, muchos productos químicos para abonar, y también en las zonas bajas se utiliza mucha agua. Entonces luchamos contra este fenómeno y para que podamos salvar los últimos bosques que nos quedan de la zona. Trabajamos la pesca. Estamos en el Mediterráneo y la pesca ahí es fundamental, es la actividad legal más importante que tenemos ahí en la zona, que es la pesca. Y trabajamos mucho con la pesca artesanal. La pesca artesanal ahí es una actividad rural, porque en todas las zonas de la costa la gente vive un poco de agricultura y un poco de la pesca. Entonces la pesca y la agricultura artesanal, me refiero, son las dos actividades que dan de vivir a la gente. Y con los pescadores artesanales, estamos apoyándoles en la organización, en la formación, en la constitución de cooperativas y de asociaciones para que puedan luchar contra la pesca industrial que está aniquilando lo que queda de pesca. Lo que ocurre es que las grandes empresas, los grandes barcos, utilizan técnicas muy avanzadas, no hay mucho respeto de la ley, tampoco se hace la vista gorda a la pesca ilegal. Entonces, los que se ven afectados son los pescadores artesanales que están perdiendo su modo de vida. De hecho, son los primeros en emigrar. Los famosos espaldas mojadas son las primeras barcas de los pescadores artesanales que han ido a buscar trabajo más allá de su tierra. Trabajamos el tema de la agricultura ecológica. Eso nos unió a Alterai porque compartimos los mismos principios del apoyo a la agricultura ecológica o a la agroecología. De hecho, en nuestra tierra, en nuestra zona, podemos presumir de que aún conservamos mucha agricultura ecológica, porque sí que hay industrialización de la agricultura y hay agricultura intensiva en algunas partes, pero muchas zonas de Marruecos aún conservan las formas de trabajar la tierra ancestrales, y eso nos da, tenemos la suerte de aún disfrutar de productos que son de la tierra y que son producidos de manera ecológica. Por otra parte, también a nivel de consumo, los marroquíes en general tienen mucho aprecio a lo que lo comentábamos antes con mi compañero, de que en Marruecos no tenemos el problema de la venta, de la comercialización de la producción ecológica, porque ya tiene bastante publicidad y lo que hay en lo que se vende en los mercados rápidamente se compra. Luego también trabajamos otros temas que se salen de la agroecología. Trabajamos el problema de la litoralización, de la construcción masiva en el litoral. Estamos cogiendo el mal ejemplo español. Ya tenemos bastantes zonas litorales ya bastante castigadas con la construcción de megaproyectos turísticos que al fin y al cabo son es pura especulación o blanqueo de dinero también en bastantes casos. Para empezar a hablar un poco de Cabo Verde, vamos a intentar entrar dentro de lo que es el contexto de Cabo Verde, que son 10 islas que están a 1.500 kilómetros de Canarias. Hay muchas similitudes, como decimos, y hay muchas diferencias. La gran diferencia, la sequía extrema. Es decir, dentro de las 10 islas que tenemos en Cabo Verde, 4 son consideradas agrícolas, el resto no. Yo estoy trabajando ahora mismo en una isla, Conceray, que no es considerada agrícola.
Pero mismo no siendo con sede agrícola, la agricultura es muy importante. Y la agricultura que estamos hablando en Cabo Verde, volviendo a hacer paralelismos con Canarias, es agricultura familiar y pequeñas parcelas. Es decir, no funciona otro modelo que no sea agroecológico, por ejemplo. Hablando de ecología y desarrollo rural, pues bueno, nosotros entramos en un momento, nosotros estamos en Cabo Verde desde el 2009, yo llevo mucho antes, pero con Serai trabajando desde el 2009, y en el 2008 pasó de país pobre a país en vías de desarrollo. ¿Qué situación hubo ahí? Que empezaron a dejar de haber ayudas alimentarias hacia Cabo Verde. Y ahí tuvimos un problema, porque de todo el territorio solo el 10% es suelo agrícola y solo el 8% es lo que producimos. A todo esto hay un antecedente clave, que es en los años 40. Durante la historia de Cabo Verde ha habido muchas hambrunas, pero en los años 40 murieron 25.000 personas de hambre. Y eso es algo que queda marcado en la cabeza de las personas. ¿En qué situación entramos Serai en Cabo Verde? Bueno, pues en una época de cambio. Al haber ese trauma de haber pasado hambrunas, haber muerto gente de hambre, el Ministerio de Agricultura se plantea desarrollar la agricultura. Y se plantea desarrollar la agricultura con todos los insumos posibles. Es decir, van a ver fuera cómo funciona la agricultura y se traen la idea de que la agricultura es hidroponía, son invernaderos, son abonos, son pesticidas y son todo este tipo de insumos que sirven para producir, no digo que no, pero que tienen unos costes que el agricultor no puede soportar. Serai entra en Cabo Verde y lo que intenta es valorizar la agricultura que haya funcionado los últimos 400 años que lleva la isla, que lleva el archipiélago habitado. Entonces, cuando los técnicos van al campo y hablan de agricultura, es como si hablaran en chino, porque los agricultores no lo entienden, y cuando llego yo, que soy extranjero, aunque hablo el idioma, me entienden perfectamente. Es decir, estamos promoviendo una agricultura que ellos conocen, que saben hacer. Y a nivel institucional empezamos siendo como una especie de locos, es decir, como estamos un poco desorientados, que no sabíamos muy bien de lo que estamos hablando, que éramos unos soñadores. Pasado un tiempo, es decir, el último año, somos referencia para cualquier evento, situación, problema que haya en el país. Es decir, nuestro discurso ha ido poco a poco pegando en los agricultores desde el primer momento y ha ido subiendo por las instituciones hasta el Ministerio de Agricultura. Entonces, ¿en qué se basa nuestro éxito? Primero, valorizar lo que ellos hacen, que creo que es importante cuando hablamos de agroecología, rescatar lo que es el saber popular de cada uno de los pueblos. Entonces, en principio empezamos a rescatar las prácticas que eran válidas y a valorarlas, a trabajar con esas prácticas. Y intentamos traer alguna tecnología nueva, digámoslo así, pero que no hemos querido que los agricultores hagan lo que nosotros queremos. Lo que hemos hecho es un centro agroecológico. En una zona del proyecto, donde tenemos la intervención, hemos creado el centro agroecológico, que tiene muchas actividades, lo que intenta es generar empleo a las mujeres de la zona, que evidentemente el proyecto que tenemos, la componente de género entra en todas las actividades que hacemos, pues generar empleo a estas mujeres. ¿Y cómo generar empleo en una zona rural? Bueno, pues creando distintos servicios hacia la agricultura. Hemos empezado teniendo un vivero para producir plantas para los agricultores, para desde ahí empezar a planificar la producción, que es uno de los problemas que suelen tener. Y tenemos una parcela experimental donde hacemos las prácticas que queremos que ellos aprendan de nosotros. Es decir, no las inculcamos, las hacemos nosotros, los agricultores van a verlas. Y hacemos las prácticas como las hacen ellos y las hacemos como la queremos hacer nosotros. Un ejemplo, en una parcela ponemos mulching, en la otra no. En una parcela tenemos cortinas de viento, cortavientos, y en la otra no. Yo manejo los tomates de una manera, ellos a la suya, y comparamos. Entonces, lo que hacen es copiar lo que ellos creen que hago de interesante, o que hacemos de interesante, y que no les cuesta mucho aplicarlo a sus terrenos. El otro agricultura de insumos no le ha ido tan bien.
Ahí, es decir, ahí es donde hemos ganado nosotros. Aparte, estamos intentando generar insumos para los agricultores, es decir, estamos haciendo biopesticidas y también hemos tenido un stock de semillas rústicas para intentar que los agricultores dejen de depender de semillas no transgénicas, porque no las hay, pero sí híbridas que cuestan demasiado dinero, y empezar a hacer un poco la experiencia de banco de semillas. Producimos semillas, le damos a los agricultores e intentamos que no se pierdan esas semillas. Entonces, con todo este tipo de actividades, pues la agroecología va entrando y va entrando y va entrando. Y bueno, ya te digo, son muchas las personas que miran en nuestro espejo para hacer agricultura o para pensar políticas futuras, que quizás eso es lo importante que ha tenido nuestro papel en el desarrollo rural. Los otros intentos, es decir, estamos hablando de que hacemos contrapeso a la idea que tenía el Ministerio de Agricultura de evolución de la agricultura. En la misma zona de intervención, en el último año se han puesto 5 invernaderos, de los cuales se ha sacado solo una cosecha o mitad de cosecha, no ha habido reposición. La gente que adoraba al señor que vendía los productos químicos porque tenía camisetas y gorras y cosas así, ahora no lo pueden ver, por ejemplo, porque, es decir, empezaban a comprar productos químicos, les costaba mucho dinero, no ganaban lo que costaban los productos químicos, usaban pesticidas, las plagas continuaban porque no sabían aplicar los pesticidas. Entonces, a gente, agricultores que no saben ni leer ni escribir, que tienen muchas dificultades para sistematizar las actividades, esta agricultura que se plantea desde como la solución de los problemas del hambre, pues no ha pegado. No ha pegado, y la propuesta que tenemos nosotros, pues creo que sí. Y eso es, en resumen más o menos, porque yo no sé el tiempo todavía que me queda, pero puedo hablar hasta mañana. ¿Puedo seguir? Vale. Entonces, bueno, nos quedamos con el Centro Agroecológico, que es la primera actividad de este estilo que se hace en el país. Es decir, ha habido muchos proyectos, llevo 10 años en Cabo Verde. Han habido muchos proyectos con una pequeña componente de agricultura ecológica. Una formación, un huerto, es decir, una introducción o una pequeña ventana a lo que es este mundo. Y ahora con el proyecto de SERAI, pues bueno, es un proyecto de 2 años y con una visibilidad bastante grande. Aparte del centro agroecológico, pues hacemos asesoramiento técnico también a los agricultores. Y tenemos una persona de la zona que me acompaña un poco para aprender todo este tipo de técnicas. Él tiene formación en agricultura, pero evidentemente tiene formación en agricultura convencional. Entonces, bueno, él viene conmigo, va aprendiendo los trucos, ya se aprende los insectos, sabe diferenciar uno de otro. Cuando el proyecto se retire, ya tenemos una persona que conoce las técnicas, tenemos varias personas, agricultores, que han ido trabajando con nosotros, por lo tanto este proyecto en principio pega. Pega, vuelvo siempre a hablar de lo mismo, los costes de producción, es decir, pega porque nosotros ahorramos todo, lo aprovechamos todo, que es como siempre ha hecho el agricultor caboverdiano, y así se puede conseguir un lucro, unas ganancias en la agricultura. Los que se han dedicado a hacer otro tipo de prácticas, pues no les va tan bien. De hecho, son personas que ahora quieren que hagamos compost con ellos y quieren que les cedamos semillas y quieren plantar nuestros cultivos. Parte del asesoramiento, tenemos varias actividades de crear agronegocios. Varios, para apoyar lo que es la Asociación de Agricultores de la zona, porque, por ejemplo, el tema de la alimentación animal, hemos creado una casa de raciones dentro de la asociación y hemos creado una casa de herramientas, porque los agricultores, por ejemplo, les dicen que tienen que aplicar un producto, pero casi ninguno tiene una mochila de tratamiento. Es decir, nosotros hemos creado una casa de herramientas para que la asociación pueda alquilarlas a sus socios o a los agricultores de la zona. Todo esto
tiene un poco el origen de todo esto, es crear una cooperativa. Es decir, dentro del proyecto también está el aspecto de apoyar a las asociaciones agrícolas, pero el objetivo final de este apoyo a las asociaciones es intentar crear una cooperativa, porque sí es algo que es importante que empiece a ver dentro de lo que es la agricultura familiar son las redes de adquisición de insumos, por ejemplo el vivero que tenemos en el centro agroecológico, redes para la comercialización, para la presentación de los productos, es decir, crear ese tipo de redes. También intentamos transformar los desechos o los productos que no son aprovechados o mal aprovechados en la zona de intervención. Por ejemplo, tenemos el dátil. Es una zona, la nuestra, bastante árida, pero con un palmeral interesante y no se aprovecha el dátil como se debería aprovechar. Es decir, nosotros hemos creado un centro de transformación de productos donde desecamos, que también es una cosa diferente a lo que se suele hacer en el país. Aprovechamos que hay mucho viento y mucho sol, es decir, la transformación nos sale muy económica. Y queremos después valorar el dátil, transformarlo también y a vuelta de ese cultivo y a vuelta de estas actividades de transformación, bueno, seguir generando empleo para las mujeres de la zona. ¿Por qué generar empleo para las mujeres de la zona? ¿Por qué movilizar a las mujeres de la zona? Aparte de los aspectos obvios que todos sabemos, pues que en las zonas rurales las mujeres no generan dinero. Y Cabo Verde es un país donde las familias monoparentales dirigidas por mujeres son la gran mayoría. Es decir, nos encontramos en una zona con muchas mujeres que detrás tienen bastantes hijos y que no tienen oportunidad de trabajo. Porque en una zona rural o trabajas con la asada, haciendo agricultura, o trabajas vendiendo. Entonces, la venta ambulante es la única alternativa que tienen las mujeres, pero que ahora, en los últimos 6 meses, lo han prohibido. Es decir, las mujeres que iban a vender a la calle sus productos, barrio por barrio, calle por calle, puerta por puerta, pues ahora eso lo han prohibido. Entonces, bueno, ante esa situación se crean alternativas también de comercialización. De ahí el tema de la cooperativa y el tema también de cultivos nuevos, de transformación y presentación de los productos. Sigo. Vale. Bueno, pues para finalizar en 2 palabras, hemos llevado a Cabo Verde nuestra manera de pensar y nuestra manera de hacer. Para mí ha sido muy fácil, como dice José Luis, soy muy fiel a lo que pienso, bastante disciplina, y esa introducción en el país, bueno, pues yo creo que está generando una pequeña revolución. Y eso es un poco el resumen de toda mi intervención, es eso, que estamos creando una pequeña revolución, interesante además. Donde queremos diferenciar nosotros es en producto local. Eso sí que nos interesa. Es decir, no sé si creo que te respondo, si no nos interesa diferenciar en ecológico o no ecológico, preferimos que lo hagan de nuestra manera. Lo que sí nos interesa es el tema de producto local y la calidad del producto local. Eso es lo que nos interesa. Allí en Marruecos podrían diferenciar 2 tipos de agricultura ecológica. Hay una agricultura ecológica enfocada hacia los mercados europeos o más allá, una agricultura ecológica de exportación que, bueno, incluye sobre todo los grandes productores, ¿no? Entonces son productores que de cierta manera pasan de un modo de producción agroquímico a un modo de producción ecológico, pero son casi el mismo modelo, ¿no? Es sobre todo cambiar un producto por otro. Ya después, y entonces estas fincas, estos emprendedores, pues se orientan hacia estas certificaciones europeas tipo EcoCert y todo eso.
Hasta hace poco no había ley sobre agricultura ecológica en Marruecos. Hace un par de meses así que ha pasado una ley. ¿Y qué han hecho? Han copiado las normativas europeas y han hecho una ley con eso. Bueno, eso ha simplificado por un lado el trabajo y por otro lado abre el mercado, que entonces es una simplificación. Pero nosotros, dentro del RIAM, pues ahí no entramos del todo. Si ellos actúan así, pues no hay ningún problema, hay espacios para todos, pero nosotros trabajamos a nivel de mercados locales, a nivel de circuitos cortos, y entonces eso no cabe con la certificación clásica sobre agricultura ecológica, y entonces en esa perspectiva fomentamos un SGP, que es ese siglo. Entonces un sistema de garantía participativo agroecológico. Entonces, el RIAM tiene ese eje de trabajo, llevamos ya más de 4 años con todo ese proceso participativo que incluye todos los actores de la agroecología, tanto consumidores, productores, transformadores, para elaborar nuestras propias normas que tienen una vertiente tanto social, ambiental, filosófico que técnico. Y entonces estamos en este proceso de construcción. Como el RIAM está compuesto de varios grupos de trabajo, pues hay uno que está mucho más avanzado y que ha puesto en marcha y que funciona del todo este sistema de garantía, está en Chauen. Los otros están un poco más atrás, pero estamos en este cauce y estamos buscando también algunos apoyos. No sé si CERAI está interesado en incluir ese trabajo, pero estamos buscando algunos apoyos para poder finalizarlo dentro de poco. Bueno. Es muy difícil en los mercados locales nuestros distinguir, pero puesto que ahí va la gente, los agricultores que no usan productos químicos, van ellos mismos, van a vender el producto, entonces es el contacto directo con el agricultor y sabes, o te lo dicen los demás, de que este produce de manera ecológica. De hecho, toda la agricultura familiar de los campesinos pobres venden en los mercados locales. Pues tenemos esa oportunidad. Y los grandes productores a nivel industrial, esos son todos para la exportación. Se produce muy poco y se consume muy poco. Dentro de todo el trabajo que realizamos allí, intentamos virar esas dos situaciones. Es decir, que le den valor a la soberanía alimentaria, que le den valor a la producción local y que le den valor a la nutrición. Entonces, dentro de este proyecto, como el siguiente, como el primero que tuvimos, porque ya son 3 proyectos que tenemos en CERAI, lo que se intenta básicamente es eso, aumentar soberanía alimentaria, aumentar darle mucho más valor al producto local y a la nutrición. Realmente no tengo datos reales cuánto en cifra digamos la soberanía alimentaria en Marruecos. Solamente lo que debo decir que Marruecos es un país agrícola. La primera actividad económica es la agricultura y además es una agricultura que es familiar y depende mucho de la lluvia, entonces, porque el cereal, porque ahí el pan es el alimento básico y el cereal es un producto, digamos, muy importante. Entonces, en las zonas rurales se produce lo que se come, un poco de ganadería, un poco de agricultura, y no hay que olvidar lo que he dicho antes, en las zonas costeras se conjuga con la pesca. Entonces la pesca y la agricultura en las zonas costeras son las dos actividades que generan alimento y también ingreso a la población. Bueno, Marruecos es un gran país exportador de frutas y verduras, se sabe bastante ahí en Europa, donde llegan un montón de barcos cada día,
Pero, por otro lado, a nivel de cereales, por ejemplo, es un país deficitario y recibe muchos productos de Estados Unidos y depende de qué tipos de productos. Pero bueno, ahí es un país tanto exportador que importador. Pero dentro de la perspectiva desarrollada en el RIAM, trabajamos muchísimo la cuestión de la soberanía alimentaria a nivel familiar, ¿no? Y sobre todo desarrollando esas ideas de alejarse de los monocultivos, ¿no? Y favorecer, por supuesto, la pequeña producción familiar. Pero nos adaptamos también a las distintas situaciones, ¿no? Por ejemplo, en algunas fotos de esta zona muy desértica, pues ahí sí que hemos intentado favorecer unos pequeños huertos con recursos en agua optimizados y todo eso. Y entonces, bueno, pues ahí hay un poquito de todo, hay modelos que, que coexisten, ¿no? Pero, por supuesto, intentamos de fomentar a nivel familiar la soberanía alimentaria a través de la diversidad de los cultivos. En nuestro caso no hay que cambiar la mentalidad. Entonces ya, como he dicho, hay muchísima gente en el medio rural, en Marruecos, que están produciendo de esta manera. Lo que sí que hay que la fuerte intromisión de la agricultura industrial y los avances que demuestran, por ejemplo, con los tratamientos químicos, les cambia la visión de que si están tratando de esta manera, producirán mejor y venderán mejor. Entonces, como digo, no hay que cambiarles la mentalidad, porque ellos ya están haciendo su trabajo y lo saben hacer y lo han heredado desde hace mucho tiempo. Lo que hay que hacer y lo que proponemos es que haya apoyos a esta gente. Entonces, aunque digamos en Marruecos hay unos bancos, hay una política de apoyo, de subvención a los agricultores, pero los que acceden a esos fondos, los que pueden, digamos, reunir el dossier, son la gente que tiene dinero, que se pueden pagar al técnico, que tienen estudios, y la gente del campo ni se entera. Entonces, toda esa gente está produciendo sin ninguna ayuda. Lo que producen es con su saber y su sudor. Lo que proponemos es que desde el Ministerio de Agricultura que miran a esta gente, que los apoyen y que puedan también tener esos subsidios para que puedan producir más y ganar más dinero. Pero que les cambie la mentalidad. No hay que cambiarles nada, porque ellos, como he dicho, ya están mentalizados y ya tienen el bon savoir, como dicen, ya tienen el saber ya adquirido. Pues uno de los principios básicos es, de cierta manera, valorar los recursos locales que tienen, ¿no? Muchas veces estos campesinos en una situación de crisis pues consideran que todo lo que tienen es una desgracia, ¿no? Y ya no ven algunos tesoros a su alcance o lo que tienen. Y para ilustrar un poquito esto, en aquella zona de pastoreo extensivo, muy seco y todo, pues estos agricultores tienen mucho larvar, el estiércol, sí. Bueno, que tienen mucho estiércol de gran calidad, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Hay corredores que vienen y compran este estiércol para invernaderos o para fincas intensivas, ¿no? Y entonces, cuando hemos llegado ahí, pues de hablar y eso, sin considerar que venimos con las soluciones, ¿no? Pero diciendo, pero lo que tenéis es aquí un tesoro, ¿no? Este estiércol no es una cosa que se vaya a vender 10 euros el camión, sino que es un tesoro. Y para que entiendan que esto es un tesoro, vamos a hacer talleres de compost y después vamos a regenerar suelos con esto y vamos a sacar riqueza
con un recurso local. Y entonces, a través de esos talleres, tenía un montón de fotos, pero bueno, la cuestión es de hablarlo, y se dan unos resultados increíbles. Sobre piedra hemos podido sacar zanahorias, papas, de todo, calabacines y todo. Entonces, bueno, pues una de esas vías para poder superar esto es valorar los recursos locales y que se den cuenta que ellos tienen tesoros y que ya de despreciar, porque bueno, hay tantas imágenes, ¿no?, a través de la tela, eso, lo otro, que lo que tienen es nada, que ellos son tontos y todo, y hay que, bueno, habrá muchas vías y es un poco para resumir, pero esto es una de las vías, valorar lo que tienen, valorar los recursos locales. Sí, y sin presumir de nada, también, porque bueno, eso es a lo mejor lo primero, vienes y solo con sencillez, ¿no?, y ya está. En Cabo Verde lo que estamos haciendo es dar ejemplo. Es decir, hacer las cosas de otra manera. Luchamos, ¿no? Digo luchar porque es la palabra más visual de todas, con el otro tipo de agricultura. Entonces, ellos dan su ejemplo, que lo saben andar bastante bien, y nosotros damos el nuestro. Entonces, así es como hemos ido rompiendo barreras. Es decir, la agricultura de Cabo Verde es mucho más cercana a nuestra conversación, a nuestra manera de hacer las cosas, y es mucho más difícil entender la otra. Entonces, ellos nos entienden, tenemos técnicas donde se consigue producir mejor, pues evidentemente el agricultor lo que hace es copiar lo que más le interesa. Y después tenemos otro aspecto que es muy a nuestro favor, aparte de que es una agricultura todavía muy tradicional y muy ecológica, que vuelvo a repetir otra vez que es muy importante, son los costos de producción. Es decir, tú puedes usar urea o el estiércol que lo tienes ahí. Tú puedes comprar un producto químico o empezar a hacer prevención de las plagas. Con todo este tipo de técnicas frente a las otras, pues en general, y haciendo las cosas bien, evidentemente, pues el agricultor lo que hace es copiar lo que más factible ve para su sistema de productivo. Entonces, lo que yo creo que donde han fallado muchos proyectos y donde han fallado muchas intervenciones es en ese caso. Es decir, vienen con una receta hecha, ya sea ecológica o no ecológica, me refiero a proyectos en general. Vienen con una receta que, claro, la visión local es muy diferente a la visión de fuera. Mi discurso sobre agricultura en 10 años que llevo en Cabo Verde ha cambiado mucho de los 2 primeros años a los últimos 8. Y cada vez hablo más como uno de ellos que como alguien que viene de fuera. Entonces lo que hay que hacer es dar ejemplo y aprovechar de las cosas que te puedes aprovechar. Entonces, así es como hemos conseguido eso, pasar de ingenuo a importante, por decirlo de una manera. Como decía Alfonso, yo estuve en Canarias hace un mes y trajimos una delegación de Cabo Verde, trajimos 8 agricultores y un técnico de Cabo Verde a ver un poco de lo que estábamos hablando. Es decir, nosotros tenemos nuestro discurso, tenemos nuestras técnicas, nuestras prácticas, ahora queríamos que viesen un país desarrollado, en el que todos tienen un sueño en Cabo Verde diferente, ¿no?, de Canarias, de evolución, es decir, y ver que la agricultura que se hace es la que nosotros estamos. O sea, la agricultura que se hace allí es muy parecida a la que hacen ellos, con algunas variantes, porque la verdad es que vimos muchas cosas de las que ellos pudieron sacar muchos ejemplos para tener prácticas en Canarias. Y entonces fue una autoconfirmación de ellos mismos que estaban junto con nosotros del modelo productivo. Y sí, yo creo que básicamente eso fue una confirmación. Y en el avión de vuelta venían hablando siempre de que iban con más ganas de trabajar y con más ganas de hacer cosas. Y fue llegar y tener 400 reuniones con la Asociación de Agricultores y con los agricultores a vueltas de todo esto. El presidente de la asociación, que siempre nos ve un poco así, ¿no?, es muy político, ya pidió a nivel más institucional crear un centro de compostaje, por ejemplo, y gente que no fue a Canarias, pero que conoce, pues me llama ahora, o ya sí, más bien aparte del viaje han aparecido personas nuevas, me llaman para que vaya a asesorarles, por ejemplo. Es decir, lo que vieron en Canarias
Y el discurso nuestro, pues bueno, pues se han llevado muchas cosas y ahí estamos en movimiento. Es decir, aprendieron bastante, gracias a que vimos muchas cosas diferentes. Sí, de todos los aspectos, la visita realmente era para el tema de cooperativismo agrícola. ¿Qué hicimos nosotros? Pues abrir el abanico y todas las pequeñas fallas o todas las pequeñas cosas que se podían llevar, que eran aplicables a Cabo Verde, fuimos a verlas. Entonces, en ese viaje en la agroecología a Canarias, pues bueno, salieron bastantes situaciones interesantes. Una de ellas, que tú estuviste presente, fue el tema de las semillas. Es decir, ellos de nuestras semillas siempre han dudado un poco, los más importantes han dudado un poco, y ahora ya no. Ahora todos quieren que les demos las 2 o 3 variedades de tomate que tenemos para experimentar también. No habían plagas hace 10 o 15 años, no habían plagas. En estos últimos 15 años han aparecido todas. La última, la tuta, por ejemplo. Es decir, porque igual que en Canarias, es decir, es que estamos hablando de 2 archipiélagos que se tropiezan siempre en las mismas piedras. Es decir, al tener que traer la mayoría de las cosas de fuera, ¿qué pasa? Que aparecen todas las plagas que hay fuera, aparecen allí. Es decir, no hay ninguna plaga diferente. Hay una en la isla de Sant Antau, que es también introducida, alguien que pensó que podía exportar rosas de Cabo Verde a Alemania. Que esa ha sido una plaga terrible que ha hecho que bloqueen la isla, la segunda isla con más producción agrícola. Bloquear es que esa isla solo puede vender a São Vicente, es decir, es como si La Gomera solo pudiese vender a Tenerife y no pudiese llevar sus productos a ningún lado de la isla. Entonces, esa es una plaga heavy metal. ¿Y qué ha pasado con esa plaga? Que, te digo, llevo 10 años en Cabo Verde, he trabajado en muchos lugares de Cabo Verde y yo tenía mi manera de luchar con las plagas, con esa plaga, que es el milpiés, Spinotarsus, no sé qué. Entonces digo, ¿cómo es posible que esa plaga se coma un cultivo cuando realmente su sistema alimentario, su cultura no es de comerse las semillas o los brotes de las plantas, es comer materia orgánica? Entonces empezamos en otros cursos que he ido dando e impartiendo el tema de más materia orgánica, trampas y, de una manera agroecológica, controlar la plaga. Y es curioso que en las zonas estas donde yo vuelvo, los pocos agricultores que producen papas, por ejemplo, porque es un cultivo que esa plaga acaba con ellos, los pocos que producen papas lo hacen con aquel sistema que aprendieron de un canario que va con bermudas y cosas así. ¿Qué será yo? Es decir, que las plagas son las mismas, hay una que es diferente, pero bueno, que agroecológicamente se ha ido controlando. Y lleva 28 años con esa plaga. Es decir, hace los últimos 8, los últimos 5, donde ha empezado en algunas zonas a amortiguar. Y hacen prácticas agroecológicas para evitar eso. A lo mejor no es que haya unas plagas específicas de una región, eso bueno, en algunos casos sí, por supuesto, pero las plagas son muchas veces el reflejo de unos sistemas desestabilizados, ¿no? O de suelos desestructurados. Entonces, si se trabaja bastante la diversidad cultivada, la diversidad dentro de las fincas y metiéndole mucha materia orgánica a los suelos y interactuando todos los elementos, pues sí ya podemos alcanzar sistemas agroecológicos muy estables donde casi no hace falta intervenir para luchar contra plagas. Sí, es un gran desafío realmente en Marruecos, por ejemplo, el mantener la agricultura ecológica que, como he dicho antes y como ha dicho mi compañero, ya existe, lo ejercen muchos agricultores y tiene un mercado. Entonces, realmente nosotros lo vemos positivo porque en nuestra cultura los locales apreciamos mucho lo que es el producto local. Os doy un ejemplo un poco muy curioso. La miel de mi tierra, por ejemplo, se compra a 50 euros el kilo. Porque nosotros, en la cultura nuestra, la miel no es alimento, es medicina. Pero curiosamente, solamente es medicina la miel que se produce ahí. Por ejemplo, si le damos la miel que viene de España, no, eso es de los españoles, es otra.
Y a nosotros nos gusta que haya esa mentalidad. Eso es, la lucha contra la mundialización es eso, que crean que lo suyo es único. Y pasa con la miel y con las almendras, que ya tenemos un proyecto común de las almendras. Y entonces esa consideración de lo que es tuyo es el mejor, está muy bien. Y como he dicho antes, no tenemos problema de comercializar y tampoco tenemos la necesidad de exportar. El mercado interno ya puede absorber toda la producción que hay. Solamente lo que hay que hacer es apoyar, valorar lo que tenemos. Y una cosa curiosa también, que también se comparte en todo el mundo, de que la gente ya sabe de que todas las enfermedades que tienen vienen de los alimentos. Eso ya lo tienen ya concienciado, de que lo que comemos es veneno, todo lo que es envasado, lo que es precocinado, cosas manufacturadas, no, el agua. La gente ya te lo dice, que lo que comemos es lo que provoca porque viendo las enfermedades de nuestros abuelos, y ahora la gente ya desde muy joven ya tiene el tratamiento, ya va a la farmacia más que a la panadería, entonces vivimos de los medicamentos. Entonces, aprovechando este sentimiento de esa sensibilidad, el apoyar la agricultura ecológica no le veo ninguna dificultad porque se puede desarrollar, solamente que hay que valorarla mejor, apoyarla y que el agricultor que produce ecológicamente se siente también importante, no como siempre se ha visto que no usa productos químicos, es decir, que está atrasado. No, que la moda ahora es lo ecológico y lo sano es comer natural. Debilidades, quizás la ignorancia, es decir, no conocen muchas cosas, viven siempre de cara al suelo, con las hadas, es decir, la gran debilidad de Cabo Verde quizás, la gran pobreza es la mentalidad y la falta de conocimiento. Las debilidades, la fortaleza, la necesidad de producir y o sea, ahí tienen gran parte del sustento que está complicado, muy complicado. Es decir, la necesidad, quizás la gran fortaleza. La amenaza es la sequía, evidentemente. Es decir, es un país, cuando se redactó este proyecto, casi no había agricultura, porque estuvieron 4 años sin llover. Cuando se implanta el proyecto, resulta que había llovido 2 o 3 años y se equipara la agricultura, aparece la agricultura. Es decir, la agricultura va y viene. De hecho, la mayoría de los pueblos que se seca el agua, la gente se va al mar. Es decir, hay pescadores de hace 10 años nada más, que antes eran cabreros. Sí, la gran amenaza es la sequía. Y las oportunidades, pues todas las que vengan y que se puedan aprovechar de verdad son oportunidades, ya sea cooperación, financiamiento de fuera, evolución del país económicamente, es decir, todo lo que pueda aparecer para sumar son oportunidades. Bueno, no hay resistencia por parte de las instituciones marroquíes en relación con la aproximación agroecológica. Al contrario, ¿no? Nos tienen las puertas abiertas, la gente que tiene ideas, pues siempre han sido bienvenidas, ¿no? Entonces eso es una gran suerte, ¿no? Diría, a nivel de debilidades, es que nos falta técnicos bien capacitados, bien formados, y para poder hacer unos seguimientos de proyectos, pero unos seguimientos desde cerca, ¿no? Técnicos que viven, como nuestro compañero, ¿no? Con los agricultores y no de los agricultores.